Entonces lo último que le dije fue, voy a copiar nomás otra vez acá para que vean la F. La F, me dice F de T. Y la G me dice F de A más B. Lloret ya está acá con nosotros. Lloret. No está todavía. Está Belén, Karim. Profe, Y ¿qué dice el F? F es F de T. Ah, ok, gracias. F de T. Bueno, calculen un poco. Me van diciendo cuánto les sale en los anteriores. ¿Quién está roncando? Yo no fui. Arturo, ahora. Bueno, para la F menos 1 les dio 0, ¿verdad? 0. Para F de 2 les dio menos 3. Para F de menos 2 les dio 5. Para F de 3 les dio 0. ¿Es de 3? De 3. 3 por 3, 9, menos 2 por 3, 6, menos 3. 6 por 3, 6, menos 3, 0. Y cuando tengo una variable cualquiera, esta es una constante cualquiera, me dice f de t, puede ser, por ejemplo, en función al tiempo, por decirlo. Entonces lo que hacemos es reemplazar a la x por t.
Entonces voy a tener, por ejemplo, t al cuadrado menos 2t y menos 3. Y ahí ya está. No hay nada para hacer. Después acá me dice f de a más b. Entonces todo esto vale x. A más b es x. Entonces voy a tener ¿cuánto? Voy a tener a más b y todo esto al cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos ahora reemplazando a la x por a más b al cuadrado. Menos 2 por a más b. A más b. Y menos 3. Pueden dejar indicado de esta forma o resuelven, no hay problema. Si resuelven, o sea, si van a resolver, tienen que ver si hay algo que, por ejemplo, van a poder sumar o restar. En este caso no les va a dar nada porque si hacen a más b al cuadrado, va a ser el cuadrado de un binomio. A cuadrado más 2ab más b cuadrado. Y si distribuyo el menos 2 a los dos, me va a dar menos 2a menos 2b y menos 3. Y se dan cuenta que va a ser en vano, por decirlo, desarrollar porque no voy a poder sumar términos semejantes. Y es solamente eso. Entonces, ¿qué implica esto? Que no necesariamente tiene que ser un valor numérico lo que me está indicando. Puede ser cualquier valor arbitrario y que lo representamos con algún tipo de letras o con letras. Bueno, entonces vamos por la siguiente. El 2 dice, dadas las funciones igual a f de x definidas por, y acá tengo, f de x igual a menos 3x más 1. Este es 1. Me dice calcular. Calcular. Y tengo tres cositas que quiere que calculemos. Que es f de menos 2 y que va a ser básicamente igual lo que hicimos al principio. O sea, reemplazar con menos 2 acá. Después f de 0. Y f de 1/3. 1 sobre 3. Y reemplazan. Entonces acá voy a tener ¿cuánto? Menos 3 por menos 2. Más 1. Y tengo que hacer regla de los signos, sí o sí. O sea, voy a decir acá, menos por menos más. 3 por 2, 6. Más 1. Entonces tengo que es igual a 7. Después me dice f de 0, entonces va a ser menos 3 por 0 más 1. Cualquier número multiplicado con 0 me da 0, entonces me da 0 más 1 es igual a 1. Y después me dice 1/3, entonces va a ser menos 3 por 1/3. 1 sobre 3. Y más 1. Entonces, ¿qué tengo acá? Como tengo un producto aquí, puedo simplificar el 3 con el 3 y entonces me queda menos por más menos 1 más 1. ¿Y cuánto me da esto? Se me anula. 0. Todo este tipo de funciones también, por ejemplo, se utilizan en los sistemas. Cuando, por ejemplo, yo quiero hacer una reversión que le decimos en contabilidad, o por ejemplo, no sé, compramos algo y no nos queda bien o lo que sea y queremos cambiar, entonces por sistema yo tengo que utilizar un negativo para que le dé otra vez una entrada, por ejemplo, por decirlo. Y muchas otras cuestiones que tenemos siempre a la vista. Después, letra B. F de X
es igual a 3x al cuadrado. Acá tenemos una parábola, una cuadrática. 3x cuadrado menos 5x más 1. Y me dice calcular. Estos son cosas así re aburridas y para qué hago, pero a veces, por ejemplo, en la regla de los signos, o por ejemplo, no hago bien mi suma, a veces erramos en tonterías. Y así como les dije, es lo que le da base también a funciones. F de 3 y f de menos 1/3. Menos 1/3. Es igual. C f de x es igual a menos 4x más 3. Y me dice en este caso, determinar el valor de x, o sea que el valor de x ¿para qué? Ay, cuando empieza a sudar mi mano, se me va todo mi... Mira, para f de x igual a 1/2. Bueno, si se dan cuenta acá en la C, ya no es así directo. ¿Por qué? Porque ahora me está diciendo que determinemos el valor de x para que la función sea igual a 1/2. Entonces, esta x es lo que quiere. ¿Qué hacemos entonces? Como me dice que f de x vale 1/2, entonces reemplazamos acá completo f de x con 1/2. Entonces voy a tener ¿cuánto? 1/2 es igual a menos 4x. O sea, yo ya tengo el resultado y quiere saber cuánto era el valor del dominio para que me dé ese valor. Más 3. Y despejamos de ahí x. Puedo hacer esto. 1/2 dejamos en su lugar. Y vamos dejando solita la incógnita. Entonces tengo 1/2. Este 3 está sumando, entonces va a pasar a restar. Menos 3 es igual a menos 4x. Puedo resolver esta diferencia que tengo acá. Entonces me dice 1/2 menos 3. Me da menos 5/2. Menos 5/2. Y me dice es igual a menos 4x. Yo quiero solo x y ya sabrán que la incógnita siempre tiene que ser positiva. Entonces acá, por ejemplo, yo ya puedo hacer ¿qué cosa? Puedo multiplicar, por ejemplo, por menos 1 y ahí ya me va a dar positivo.
O si no, hacemos un poco más y hacemos así. Menos 5 sobre 2. ¿Y qué está haciendo el 4 acá con X? Está multiplicando, entonces va a pasar a dividir. Entonces hacemos acá una división. Tiene que ser más grande nuestra raya. Y puedo traer con su signo completo. Y ahí entonces también puedo decir yo qué cosa. Puedo decir menos por menos y ahí ya también me da positivo. Fíjense, de varias formas. Si ustedes saben hacer de otra forma, lo hacen sin problemas. Entonces, X es igual a... Y acá tengo menos por menos más. Mi resultado va a ser más. Y entonces voy a decir 5 sobre 2 dividido 4. Y me da 5 sobre 8. 5 sobre 8. Y ya está. Eso era lo que quería. Despejar entonces la variable independiente. Anoten. Voy a tomar mi mate. Bueno, hacemos la D. La D dice D. Dadas las funciones. Dadas las funciones. Las funciones dadas las funciones f de x es igual a un medio x. Un medio de x. Un medio de x. Este es 2. Como extraño mi pizarrón. Un medio de x más 1. Y g de x. Yo le puedo llamar con cualquier letra la función, no necesariamente f. Puedo decirle g, h, t, no importa. X cuadrado menos 1. Calcular. F de 6. F de 6. Más g de menos 2. G de menos 2. Entonces, ¿qué van a tener que hacer acá? Van a tener que reemplazar 6 acá en f de x. O sea, va a ser un medio por 6 más 1 y el resultado ponen acá. Más
Y en la G, acá reemplazan con menos 2 y suman después. Y ya está. ¿Van entendiendo, verdad? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, bueno. Este es un medio de x. Dadas las funciones f de x igual a un medio x más 1 y g de x cuadrado menos 1. Calcular. Tres. Son dadas las funciones f de x igual a 3x más 1. Es x más 1. Y g de x igual a 4/5 de x más a. Seguido, sabiendo que f de 1 menos g de 1 es igual a 2/3. Calcule el valor de a. Calcule el valor de a. Valor de a. Y es fácil, ¿por qué? Porque acá le dice f de 1, entonces reemplazan acá su x con 1, 3 por 1, 3, más 1, 4, menos, y acá va a ser 4/5 por 1, entonces va a ser 4/5, más a. Lo que tienen que cuidar bien acá cuando hagan es que este negativo le va a afectar a los dos. Entonces pongan en un paréntesis ahora cuando hagan esto. Así.
porque le va a afectar a los dos. Y no van a poder sumar 4 sobre 5 más A. No vayan a poner 4 sobre 5A porque no es cierto. Este es un número independiente. Yo no puedo sumar porque no son términos semejantes. Y uno último. 4. Dada la función, f de x, igual a x más b, Esta es una forma general de la línea recta. A x, en donde a es la pendiente y b viene a ser el punto de intersección con el eje y. Con a b, que pertenece a los reales, ¿a qué? A b pertenece a los reales. ¿Qué significa que pertenece a los reales? Significa que puede ser un número positivo, un negativo, puede ser una fracción, puede ser un decimal, etc. Calcule A y B sabiendo que sabiendo que f de 1 es igual a menos 1 y f de 4 es igual a 5. Van a tener que hacer por un sistema. F de 1 igual a menos 1. Entonces acá van a tener ¿cuánto? F de 1 es igual a ¿cuánto? A más B. Y f de 4, entonces acá va a ser 4. Y va a ser ¿cuánto acá? 4a más b. Y así hacen. A ver cuánto les tiene que salir. F de A.
En el último, la A sale 2 y la B sale -3. Respuesta, para que sepan. Rapidísimo, es un sistema así lineal rápido. Respuesta A es igual a 2 y B es igual a -3. Ahí está. A ver cuánto les tienen que dar en el 3. Si no me equivoco, en el 3 les tienen que dar 38 sobre 15. Noté por ahí. 38 sobre 15. Bueno, están Alejandro Ayes, Alejandro, Bárbara Palacios, Acá, profe. Derlis Vera, Acá, profe. Guille Rolón. Profe, acá tenía problema con mi wifi. Sí, ahora veo que entraste otra vez. Belém, ¿quién es iPhone de Belém? Belém Yo, profe, Belén Livieres. Vigueras. Belén Vivieres. Ivo. Acá, profe. Ivo. Jacobo. Capo. José Manuel. Acá, profe. ¿O no? Giuseppe. Karim Apu. Presente, profe. Dale, señor. Kenia Fleitas. Mauricio López. Santiago Lloret. Santiago ya está en la lista, así que ya puedes quedarte tranquilo. Dale, profe, muchas Ya, gracias. ya me mandaron la asistencia de este mes y he visto que ya está ahí.
Igual en el de mayo también te voy a poner presente. Walkiria Mesa. Dale, profe, muchas gracias. Hola, señor. Presente. Señorita. 12. Bueno, entonces estamos todos. Cualquier consulta me lo hacen saber, por favor, ¿sí? Y ya dejamos acá. Ahora les preparo para que puedan subir en la tarea que le corresponde, creo que sería tarea 6 por ahí. Entonces, todo esto que hicimos, me suben ahí y ahí ya quedamos liquidado por esta semana. Dale, profe, gracias. Dale, profe, gracias. Gracias a ustedes. Les envío sus notas también después en el correo en donde me enviaron sus exámenes. Dale, profe. Bueno, no, Gracias. no quiero poner a la vista porque ese pues es de cada uno, entonces es confidencial entre ustedes y yo. Bueno, que tengan buenas noches. Nos vemos el próximo miércoles si Dios quiere. Chao, chao. Un abrazo. Dale, profe, igualmente. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Profe, Sí, Kenia también está, pero no sé sí. si está funcionando su micrófono nuevo. Ya la anoté. Kenia Fleitas. Dale, profe, muchísimas gracias. Dale, señor. Chao, chao. Dale, chao, chao. Esto